John Adams firmó el Tratado de Trípoli, que dice que el gobierno de los Estados Unidos no está fundado en ningún sentido en la religión cristiana. Dios bendiga a nuestros militares. Dios bendiga a ICE. Dios bendiga a América. El abismo que estamos viendo entre la izquierda y la derecha, entre cristianos y ateos, es una división como nunca antes habíamos visto. ¡No a los dictadores! ¡América libre! Mi humilde tarea aquí hoy es llevarnos directamente al Señor en una oración de rededicación. ¿Se unirán a mí en eso? ¿Se unirán a mí en eso? Se nos dice en la profecía bíblica que justo antes de la segunda venida, la mayoría de los cristianos se apartarán. ¿Cómo es posible que esto suceda cuando tienes el gobierno dedicando a Estados Unidos de nuevo a Dios en el National Mall de todos los lugares? Por ahora he elegido y santificado esta casa para que mi nombre pueda estar allí para siempre. Sin embargo, la profecía bíblica nos advirtió que este día llegaría. Nosotros los católicos, me siento agradecido de decir, hemos jugado un papel clave en la historia de los Estados Unidos para conmemorar este aniversario trascendental. Qué agradecido estoy de que nosotros, los obispos de los Estados Unidos, tengamos la intención de consagrar los Estados Unidos de América al Sagrado Corazón de Jesús el 12 de junio de este año. Este avivamiento cristiano no es lo que parece. Un libro predijo todo esto. Por eso estamos repartiendo estas tarjetas que le cuentan todo a la gente al respecto. Tenemos 10,000 con nosotros para ir a DC para la rededicación 250, un evento que se describe como un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias. La gente tiene derecho a saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Espero que tu calefacción funcione. Sí, hay frío. ¿Están listos para ir a Washington, D.C.? Sí, ¿dónde está tu chaqueta? Bueno, hace más calor donde vamos, ¿no? No lo sé, va a ser un viaje largo hasta allí. Estuve despierto hasta, no sé, como a las 11 o algo así anoche tratando de empacar para esto. Así que tengo la caja de tarjetas del conflicto de los siglos que nos dio Eric. ¿Pero tienes las otras que nos dio antes? 10,000 de esas especiales del 250 aniversario. Está bien, muy bien. Bueno, antes de irnos, oremos. Y luego tenemos otras personas con las que nos vamos a reunir. Querido Padre Celestial, por favor, acompáñanos en este viaje a Washington, D.C. Por favor, ayúdanos mientras tratamos de repartir esas tarjetas como las hojas de otoño. Y te ruego que nos ayudes también mientras repartimos los libros físicos. Y por favor, ayúdanos a llegar a la mayor cantidad de personas posible. Por favor, ayúdanos a que se haga tu voluntad y que todo esto sea para tu honor y tu gloria. Oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Es un día de descanso universal como un día de descanso uniforme. Eso sería genial. Honestamente creo que debería ser el sábado, ese es el día de reposo original, pero aceptaré el domingo si es lo que podemos conseguir. Este país es un país cristiano y al final del día deberíamos seguir esos valores y nuestras leyes y todo eso. Su reino vendrá, su voluntad se hará en la tierra. Miren el cuarto mandamiento con los estilos de vida tan hiperactivos y de vamos, que un día de descanso sería bienvenido. Pero creo que Dios tiene un plan para que nos reenfoquemos, para que tengamos un reposo. Bueno, creo que estamos en uno de los edificios más famosos en el Capitolio de los Estados Unidos. Porque es el Capitolio, de hecho. Recuerda mucho a Roma. Si ven la estructura allí arriba, verán toda la luz de las diferentes ventanas. Hay tantas ventanas diferentes en la parte superior y es para dejar entrar la luz natural. Y una de las cosas en las que pienso es que es una rotonda redonda, ¿cierto? Y entra toda esta luz y recuerda a un templo solar, donde las luces se filtran desde arriba y bajan desde abajo. Pero lo que me fascina es este edificio. Tiene dos lados. Este es el frente que da a la carretera.
Detrás hay un parque, es el National Mall, que se extiende en esa dirección. Pero este lado da al este y lo vamos a fotografiar. Hay una brújula aquí en el suelo que no deja lugar a dudas sobre la dirección del edificio. El este. Da la casualidad de que estamos aquí por la mañana y no sé si lo ven, el sol está saliendo. Todo este edificio, todo este templo solar está orientado hacia el este, hacia el sol naciente que está saliendo. De hecho, se nota que está orientado hacia el este porque hay una figurita en la cima del Capitolio. ¿Y hacia dónde apunta la figurita? Hacia el este, hacia el sol naciente. Esa es la dirección del edificio. ¿Por qué? Porque es importante simbólicamente. ¿No había una advertencia en Ezequiel 8 sobre la mayor abominación, esos 25 hombres de espaldas al templo inclinándose hacia el sol? Exacto, y entonces tenemos el templo aquí mirando al este en comparación con el templo de Israel. ¿Hacia dónde miraba? Habría sido al oeste, ¿verdad? Porque sus espaldas habrían estado hacia el este y ellos estaban mirando al oeste, de hecho. Como arriba hacia abajo, como veremos más adelante. Lo interesante en la contraparte en Roma, una de las cosas que tiene es esta gran brújula, esta gran rueda solar, y el obelisco proyecta su sombra sobre la basílica en el equinoccio de primavera. Es como un símbolo de fertilidad también, así que todo se remonta a Babilonia. Lo que me llamó la atención del simbolismo fue el reflejo obvio del Vaticano y Roma. Quiero decir, en última instancia puedes ver el obelisco que coincide con la Basílica de San Pedro, puedes ver la basílica que coincide con el edificio del Capitolio, puedes ver las obras de arte que coinciden, el diseño interior coincide y gran parte de la disposición allí refleja exactamente cómo se ve en Roma. Mira lo que hay en la parte superior. Así que tienes estas flechas que están atadas alrededor de esta cabeza de hacha central, básicamente. Hay una cabeza de hacha, por supuesto, en el Senado, pero tienes este manojo de flechas y está en una fascia, remontándose al gobierno de Roma mismo, un gobierno fascista. Estados Unidos se fundó sobre la libertad, sobre una república constitucional y la libertad. Pero la profecía bíblica revela que algún día esa libertad se perderá y que Estados Unidos caerá y hará una imagen de Roma. También es bastante interesante esta figurilla en la parte superior. Es una ofrenda a la diosa Minerva, que en el panteón romano es igual a la diosa Atenea en el panteón griego, que lleva el casco de guerra. Entonces, ¿por qué hay una deidad pagana sobre el Capitolio de nuestra nación? Tienes esta deidad pagana en la cima del Capitolio simbolizando el poder. Ahí es cuando realmente te llama la atención y piensas, wow, esto es un verdadero eco de Roma. No hay otra ciudad, no hay otro país en el mundo que tenga un eco tan grande de Roma como Washington, D.C. Hay mucho simbolismo en el techo de la rotonda. Tienes la hipótesis de George Washington, que muestra a George Washington sentado en las nubes mirando hacia abajo desde arriba. También tienes el gorro frigio en esa pintura y sus símbolos en las manos. También tiene las manos así. Así que creo que hay algo de simbolismo ahí. Donde está Washington también, como mencionaste sobre la apoteosis, está flanqueando nuevamente por Minerva, la diosa romana, también igual a Atenea, y tiene más diosas a su alrededor. Y en el centro del cuadro está George Washington rodeado de mujeres, 13 de las cuales representan las 13 colonias originales. También en el cuadro hay escenas que representan 6 temas diferentes: guerra, ciencia, marina, comercio, mecánica y agricultura, simbolizados por dioses y diosas romanos. Él está sentado en el lugar de Zeus, así que como es arriba, es abajo, simboliza que él es Zeus. Zeus es el dios del rayo. ¿Se te ocurre alguien en la Biblia que esté asociado con el rayo? Lucifer. Bueno, saben, hace aproximadamente un mes estaba haciendo una visita guiada aquí y una de las cosas que señalaron en algunas de estas galerías es que hay todas estas estatuas de todos estos diferentes dioses y demás. Y así que es muy, quiero decir, hay mucho paganismo dentro de esto. Así que creo que a medida que avancemos vamos a seguir viendo más ecos romanos aquí en los edificios y estructuras alrededor de la capital de nuestra nación. Vamos a ver algunos más. Aquí en Heritage and Hope hemos reunido una modesta colección de libros raros, muchos de ellos con cientos de años de antigüedad.
La colección incluye obras de eruditos católicos, incluidos jesuitas, reformadores protestantes e incluso páginas de una Biblia traída por peregrinos que cruzaron el Atlántico en busca de libertad religiosa. ¿Puedes adivinar qué son estas páginas? Parece una Biblia de Ginebra. Sí, estas son las páginas de la Biblia de Ginebra. Estas son específicamente del libro de Apocalipsis. Y este es el capítulo 13 de Apocalipsis. Esta es la Biblia que habrían traído los peregrinos en Mayflower. Esta fue impresa en 1583 y es una Biblia grande para el púlpito, y literalmente habrían tenido una Biblia como esta en el Mayflower. Teóricamente podría haber sido esta, no lo sabemos con certeza, pero literalmente estaba en el Mayflower y fue llevada al Nuevo Mundo. Y lo fascinante es que esta es una Biblia de estudio, así que de hecho tiene comentarios en los márgenes que acompañan al cuerpo principal del texto. Y está en esta funda protectora para que no lo dañemos, porque estas páginas son muy frágiles. Pero lo fascinante es leer este comentario, porque ¿de qué habla el Apocalipsis con la primera bestia? ¿Cuáles son algunas de las características de la primera bestia en Apocalipsis 13? Bueno, una de las cosas que tiene la primera bestia es que tiene un pequeño cuerno, tiene 10 divisiones inicialmente. Y luego un pequeño cuerno se levanta y ese pequeño cuerno recibe una herida mortal. Por supuesto, en 1798 el Papa también perdió la autoridad civil. Pero ¿cómo lo llamaban al Papa en estos documentos? Verás, eso es lo que es interesante, porque Apocalipsis 13 tiene dos bestias. Tiene la primera bestia, como dijiste, tiene 10 divisiones, al igual que Europa se dividió en 10 divisiones. El Imperio Romano se dividió en las 10 divisiones de Europa. Pero ese segundo poder en Apocalipsis 13 es lo que es clave, y estas notas al pie hablan del anticristo. Y dice aquí, estas son sus notas al pie. Recuérdenlo. Como puede ser entendido por la razón del hombre durante unos 666 años después de esta revelación al Papa, o el anticristo comienza a manifestarse en el mundo. Entonces, en el pensamiento del peregrino, cuando llegaron al nuevo mundo, que es este renacimiento de la libertad, ¿cierto? Y nuevo pensamiento y una sociedad en rápido crecimiento, y tienen la Declaración de Independencia firmada, 1776. Tienen este país naciente que se está estableciendo muy firmemente en el escenario mundial. Entonces, bien, nuestra hipótesis aquí es que la primera bestia es la Iglesia Católica Romana. Pero, básicamente, estamos afirmando que la segunda bestia son los Estados Unidos de América. Dame alguna prueba bíblica para eso, porque hay alguien ahí fuera que está mirando que va a decir cómo llegas a que los Estados Unidos se mencionan en la profecía bíblica. ¿Cuáles son algunas maneras fáciles de que podamos identificar eso y llegar a una comprensión irrefutable aquí? Bueno, hay un par de maneras en que yo lo abordaría. Primero debemos recordar que las primeras 4 bestias surgieron del océano o de las aguas. Ahora, ¿qué representan las aguas? En Apocalipsis 17 se establece una conexión entre las aguas con los pueblos, las naciones, los idiomas y las lenguas. Podemos ver a estas bestias emergiendo de una zona muy poblada con abundante agua, pero esta bestia surge de una zona despoblada, de un desierto o una región terrestre. También podemos ver que tiene 2 cuernos, pero a diferencia de los cuernos de la primera bestia, que tienen coronas, este poder no las tiene. Descubrimos que Estados Unidos hasta este punto no ha sido gobernado por un papa ni por un rey. No tiene coronas, pero sí una división de poderes. Y vemos eso con los 2 cuernos. Es una república constitucional que durante siglos o durante los últimos 2 siglos ha separado la iglesia del Estado. Y esos poderes han estado divididos. Es como un cordero en la forma en que también respeta la libertad religiosa. Sin embargo, habla como un dragón. ¿Y cómo habla una nación? A través de sus leyes. A través de sus leyes, ¿cierto? Así que este poder hablará como un dragón. ¿Y cómo habla el dragón? El dragón habla en contra de la ley de Dios. Yo diría que el dragón habla con coerción. Eso también, sí. Así que esa representación de cómo habla el país es a través del edificio del Capitolio. ¿Y no es interesante que ese edificio del Capitolio mire hacia el este, hacia el sol naciente? Sabemos en Apocalipsis 14 que habrá este falso sistema de adoración y vemos que los verdaderos creyentes de Dios, ellos guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y entonces sabemos que al final habrá una prueba, y esa prueba, creo, será el día de la adoración, y que habrá un mandato para una legislación dominical universal.
Y entonces vamos a ver eso desarrollarse aquí. También tenemos que recordar que este poder, otra razón por la que esto apunta a los Estados Unidos de América, es el periodo de tiempo en que este poder entra en escena, y eso ocurre al final del periodo de los 1260 años, la herida del cuerno pequeño. Así que se puede ver su surgimiento. ¿Qué otra nación surgió en ese periodo que no fuera europea? Que surgiera alrededor del siglo XVIII, que se fundara en principios cristianos, y con esto me refiero a la libertad religiosa, y que además tuviera separación de iglesia y Estado. Esa es una de las cosas que ha hecho a Estados Unidos tan grande, que nos ha evitado tanto derramamiento de sangre en los últimos 2000 años, es el respeto a la libertad religiosa. Ese es uno de los principios fundamentales y uno de los pilares de la grandeza de nuestra nación. Es el respeto a la libertad de conciencia. Esta primera bestia que surge del mar es una amalgama y una combinación de la bestia y Daniel 7, y se ve claramente que a esta bestia que blasfema y persigue a los santos le fue dado gobernar durante 42 meses, que es el mismo tiempo profético, los 1260 días en Daniel 7, y luego se sabe que hay una segunda bestia que viene después, al mismo tiempo que la primera bestia recibe una herida mortal que será sanada, que América, la segunda bestia que surge de la tierra, esa bestia con apariencia de cordero, esa supuesta nación cristiana que parece un cordero pero habla como un dragón, formará una imagen de la primera bestia, que es Roma. Si esto es cierto, si la segunda bestia está imitando y creando una imagen de la primera bestia, deberíamos ver algo de eso más abiertamente en la capital de nuestra nación. Creo que desde una perspectiva arquitectónica, desde una perspectiva gubernamental, podemos ver cómo Estados Unidos está siguiendo a Roma. Tenemos senadores, la antigua Roma tenía senadores, el gobierno romano en sí era muy... Ha habido individuos que han comentado cómo se convirtió en una especie de gobierno fascista. Y es interesante que en la aguja del edificio del Capitolio de los Estados Unidos puedes ver la fascia, la cabeza del hacha, quien empuña la cabeza del hacha y luego ata alrededor de ella las flechas como una fascia alrededor. También es interesante que incluso el artista del edificio del Capitolio fue uno de los mismos artistas para el Vaticano. También podemos ver el obelisco y la basílica, lo similar que es también a la basílica de San Pedro. Bueno, echemos un vistazo a alguna de esas otras estructuras emblemáticas y veamos qué otras pruebas tienen. Absolutamente. Wow, esa cosa es alta. Una de las cosas que me parece interesante de esto es que es el obelisco egipcio más grande del mundo. Ahora, obviamente no es una sola pieza de piedra continua como el obelisco que está afuera del Vaticano. No es un obelisco cualquiera, es el obelisco más grande del mundo entero. Y eso es totalmente intencional. Tiene un estanque reflectante allá abajo que vamos a ver en un momento que se refleja perfectamente en el estanque. ¿Por qué crees que es así? Es una simbología ocultista pagana muy marcada, como es arriba, es abajo. Exacto, y el camino en el que estamos ahora es la acera que lleva hacia arriba. Y en realidad hay 4 aceras que llegan y convergen alrededor del monumento a Washington. Y en realidad forma un símbolo único llamado Vesica Piscis, si lo estoy diciendo bien. Y básicamente es la vejiga de pez. No hay un solo obelisco en Roma, hay varios. Hay uno fuera de San Juan de Letrán que fue traído de Egipto, dedicado al dios Sol Ra, que estaba allí cuando los israelitas partieron en el Éxodo. Y entonces ese simbolismo tienes básicamente un obelisco. ¿Qué es un obelisco? Es un falo, quiero decir, es genital, es un genital masculino. Entonces tienes el masculino y la Vesica Piscis es la femenina. Claro, sí. Y entonces cuando tienes los círculos convergentes como ese, todo se basa en la fertilidad, básicamente. ¿Y cuál es el sentido de esto? De nuevo, se supone que estamos fundados en principios cristianos, porque hay un obelisco egipcio que representa el culto al falo. ¿Y qué altura tiene? 555 pies, muy específicamente. Muy simbólico en el mundo oculto. Claro, lo fascinante es que la Casa Blanca está en esa dirección y mira hacia ella. El monumento a Lincoln está justo ahí frente a él. La parte trasera del edificio del Capitolio, que en realidad tiene 2 lados, también da hacia él. Pero entonces todo el propósito principal del National Mall es como hacia el este.
Así que tienes un simbolismo de fertilidad pagana, centro directo, todo a su alrededor está frente a él. Podrías tomar a un niño de 5 años y mostrarle una foto del obelisco que está en la Basílica de San Pedro y luego mostrarle el monumento a Washington y no darle ninguna otra descripción y simplemente preguntarle, ¿son estas dos cosas lo mismo? Y dirá que sí. Hay tanto simbolismo entre los Estados Unidos, en la capital y el Vaticano. Y eso es realmente lo que vamos a ver a medida que avancemos. No puede ser casualidad. No hay manera. Sí, es abrumador. Miren esos estanques reflectantes allá. El estanque reflectante aquí lo están pintando de azul. Lo están pintando todo de azul. Obviamente tenía agua y se podía ver el reflejo perfectamente del monumento a Washington en el estanque que ven aquí. El azul es una elección de color interesante si lo piensan desde una perspectiva bíblica. En Números 15, el azul era el color elegido para una cinta que rodeaba la túnica del sacerdote para recordarles la ley de Dios. Así que el azul nos recuerda la ley de Dios. Y saben, algo que estamos viendo es que los nacionalistas cristianos están tratando de traer a Estados Unidos de vuelta al recuerdo de la ley de Dios. Pero están tratando de hacerlo a través de la fuerza y la coerción, imponerlo y legislarlo por ley, específicamente comenzando con las leyes azules de todas las cosas. Bueno, usted es un nacionalista cristiano, quiere que el reino sea el gobierno. Sí. Quiere que Dios venga y tome el control del gobierno. Sí. Culpable. En realidad no se necesita una población mayoritaria que lo apoye, solo se necesita una minoría de voluntad fuerte. Y entonces esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría. Hay mucha gente que simplemente se adaptará a la imaginación establecida por la gente, la clase dominante. Todos los 10 mandamientos deben ser legislados y dejar claro a todos a favor de qué día de reposo estamos. La ley civil también puede incluir, creo, leyes de blasfemia, leyes del reposo dominical. La gente me pregunta qué leyes querrías. Creo que tener leyes azules, las leyes del reposo dominical, realmente es lo primero que sucedió. No son leyes de blasfemia, no son leyes contra herejes. Y cómo entrelaza todos estos diferentes hechos interesantes e historia del día de reposo y luego incluso ciertas leyes como las leyes azules que teníamos aquí en este país y cómo hemos cambiado sin tener ese descanso incorporado a nuestro país. Al reflejar a Roma, la pretensión de Roma siempre ha sido tener el poder de unir la iglesia y el Estado. Entonces, si miras la bandera del Vaticano, por ejemplo, las llaves de plata y oro unidas con el cordón rojo, símbolo de la unión iglesia-Estado. Pero cada vez más vemos que si bien Estados Unidos fue designado originalmente como un gobierno civil, hay movimientos en los que algunos individuos hacen referencia a Roma y nos señalan en esa dirección, al mismo tiempo que piden la abolición de la separación entre la iglesia y el Estado. Así que no es difícil ver cómo esto nos lleva de vuelta a una especie de unidad civil y eclesiástica. Ustedes son las personas a las que quiero escuchar, por eso vamos a la iglesia los domingos. Ustedes deberían ser las personas más poderosas de la tierra. Dicen separación entre la iglesia y el Estado. Me dijeron, dije, está bien, olvidémonos de eso por una vez. Vamos a traer la religión de vuelta a nuestro país. Podríamos estructurar nuestros asuntos civiles de tal manera que en el único día de cada 7 que Dios ha considerado santo descansemos de nuestros trabajos y lo adoremos. Este reconocimiento civil y público sin duda debería formalizarse en nuestros documentos de gobierno. Lo que más me preocupa de la unidad entre el poder religioso y el civil es que hay voces dentro de ese grupo que hablan de los valores de Aquino. Tomás de Aquino fue uno de los que abogó por la pena de muerte para la herejía, y el conflicto de los siglos ha advertido sobre eso. También lo hace Apocalipsis 13:14 sobre cómo habrá individuos perseguidos hasta la muerte, y estamos viendo movimientos dentro del nacionalismo cristiano que ya están empezando a presionar por eso. Hemos venido a enseñarles a obedecer. E inmediatamente dicen, oh, esto es la yihad. Inmediatamente esto es la ley islámica porque sienten la fuerza. En cierto sentido simplemente tienes que alinearte a ello. No puedes dar marcha atrás en la parte de la obediencia. Simplemente estamos aquí absolutamente para enseñar a la gente a obedecer la norma. Nuestra preocupación es que a largo plazo en el futuro nuestra gente se enfrentará al encarcelamiento como sucedió en 1888. Y si eso sucediera sería malo, pero sería mucho mejor de lo que están pasando ahora. Sabemos que llegará un tiempo de persecución y sabemos que eventualmente habrá un punto en el que habrá una ley nacional del domingo y que habrá legislación dominical y que eso continuará hasta el punto de un decreto de muerte.
Entonces, cuando veo que esto sucede, me doy cuenta de que el papel profético que juega Estados Unidos es fundamental en los últimos tiempos. Y cuando leo que esa bestia con apariencia de cordero comienza a hablar como un dragón, se me eriza el vello de la nuca porque reconozco en mi mente algo que he leído antes en la Biblia. Washington, D.C. tiene tantas referencias al culto romano al sol y se ve de nuevo toda la arquitectura grecorromana y las deidades paganas. Y sabemos en Apocalipsis 13 que la segunda bestia hará una imagen de la primera bestia. Y sabemos que esa primera bestia es Roma. Y entonces cuando vas a D.C., que es la capital de nuestro país, nuestro supuesto país cristiano, y ves de nuevo por todas partes arquitectura grecorromana, dioses romanos, no hay duda de que esa imagen se está formando. Es bastante interesante, ya hemos hablado de esto antes, el cómo es arriba es abajo, que refleja cómo es en el cielo, así será en la tierra, o cómo es en la tierra, es como esta conexión. Ahora, obviamente estaríamos de acuerdo, no es el cielo en la tierra ahora mismo, al menos no desde un punto de vista bíblico. Pero en esta simbología, desde un punto de vista de culto, en realidad tienes la ley reflejándose desde la tierra hacia el cielo, no del cielo hacia abajo. Cuando miras el monumento a Washington y luego ves también el estanque reflectante y luego ves este monumento de Lincoln, que es el templo de Lincoln, creo que mucha gente, incluyéndome a mí, en el pasado tiene la cabeza enterrada en la arena. Sí, hay mucho simbolismo aquí, pero sabes, también hay mucho simbolismo en el templo que está detrás de nosotros. Y se llama monumento a Lincoln, pero te dice... Ciertamente se parece mucho al Partenón, ¿no? Sí, echemos un vistazo. No se puede pasar por alto que estamos en un templo romano. Dice que es un templo. Dice silencio. Respeto, por favor. Hay alguien sentado en el trono. Hay ángeles a cada lado con las alas extendidas. Como si hubiera sido construido para ser un espacio sagrado. Por supuesto. Y miren los palos. Están unidos con una especie de fascia. Ahora, quería que escucharan la penúltima palabra de esa afirmación. Abraham Lincoln está consagrado. Esto es un santuario, ¿no? Sí, lo es. Ahora, si dejan que sus ojos se desvíen aquí a cada lado, ¿ven el águila con la cabeza girada hacia abajo? Esa es la misma arquitectura que se encuentra en Roma y es la misma arquitectura que se encuentra en el Vaticano. No se esconden. No lo esconden, está a la vista. Desde las columnas, todo. Y todo esto está de nuevo frente a hacia dónde mira Lincoln. Mira directamente al este, hacia el sol naciente, hacia el obelisco. Este es un santuario y un templo orientado hacia el sol. Es el culto al sol. La mayoría de la gente pensaría que es algo que simboliza Lincoln. Y tienes el discurso de Gettysburg y tienes los discursos famosos, pero cuando entras en realidad dice que es un templo. Y hay imágenes, tienes un ángel a un lado y un ángel al otro lado, y uno apunta hacia abajo y el otro apunta hacia arriba. Y es la misma terminología de cómo es arriba, es abajo, que de nuevo ves con el obelisco y el estanque reflectante. Y esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13 que imita a la primera bestia. Entonces, una de las cosas que ves en la Basílica de San Pedro, tienes una iglesia frente a un obelisco en el patio, el gran obelisco egipcio que trajeron. Aquí tenemos un templo romano. Dicen que está consagrado para siempre. Es un santuario, ¿verdad? Dice que está en este templo y de nuevo está frente a un obelisco, está mirando al este. Mirando al este. Justo enfrente es innegable que existe este simbolismo de donde tienes este poder político estadounidense y está combinado con el paganismo. La segunda bestia de Apocalipsis 3 está haciendo una imagen de la primera bestia. Es una imitación, es una copia exacta de Roma. Y está hablando como un dragón. Y eso es lo que estamos viendo. Las leyes, las políticas de esta tierra que comenzaron con cualidades de cordero y las leyes de esta tierra que comenzaron con libertad. Libertad de religión. Libertad para practicar tu culto como mejor te parezca. Ahora están siendo erosionadas.
Estamos viendo una combinación de poder, iglesia, estado, y yo estaba sentado allí y me impactó la comprensión de que mucha gente de esta gente no lo sabe. No conocen el simbolismo que hay en la capital de nuestra nación, no entienden cómo es un reflejo de Roma, no ven los ecos a través de la historia que nos llevan a donde estamos y hacia dónde va este país, donde todo esto conduce a un punto central que va a ser candente. Si miras hacia abajo ahora mismo, hoy, mientras estamos aquí, tenemos la celebración de Estados Unidos 250, donde están combinando el poder de la iglesia y el Estado en un grado que no habíamos visto en nuestra vida. Los nacionalistas cristianos se están levantando y diciendo necesitamos nuestro día. Dicen queremos un día de reposo cristiano. Exacto. Hacia ahí va a ir. Eso es lo que sabemos. Y entonces mientras miramos aquí y miramos más allá del monumento a Washington y vemos que están preparando ese escenario, pienso en un escenario más grande. Hay un escenario mundial que se está preparando actualmente y a medida que ese escenario mundial se pone en su lugar, vamos a ver los eventos finales de la profecía bíblica comenzar a tener lugar a nuestro alrededor y eso significa que tenemos un trabajo que hacer. Y sentí la necesidad imperiosa de difundir este mensaje. Estas personas necesitan saber, necesitan comprender en qué punto de la profecía bíblica nos encontramos. De las miles de personas que hemos visto, hoy hemos visto a un par repartiendo conflictos de los siglos, pero hay miles más que no tienen uno. Nuestro propósito al venir aquí es tomar esas tarjetas, dárselas a la gente y decirles, despierten, miren esto. Caminan entre estos pilares sin darse cuenta de que están caminando a través de un eco de la historia, un eco de la historia. La historia deja huellas. A veces en monumentos, a veces en discursos y a veces en las páginas de libros que han sobrevivido silenciosamente durante siglos. Nuestra siguiente parada, la Biblioteca del Congreso. Al cruzar las puertas y entrar al archivo, nos entregaron manuscritos originales que han sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. Para un estudiante de historia es difícil describir lo que se siente al hojear páginas que han existido durante cientos de años. Estos libros son testimonios de primera mano de otra época. El primer libro que examinamos fue la obra de Isaac Backus, de 1767, La importancia infinita de la obediencia y la fe y de la separación del mundo abierta y demostrada. Es un título bastante llamativo, pero lo que Backus dice sobre Apocalipsis 13 merece la pena escucharlo. Escribe: la bestia protestante ha llevado sangre y esclavitud por todo el mundo en galeras y barcos galantes, tan lejos como la primera bestia lo hizo. Backus vio un patrón que los estudiosos de la Biblia han reconocido a lo largo de la historia. Siempre que la iglesia busca el poder político, se aleja del ejemplo de Cristo. Por eso nos pareció poético estar en la Biblioteca del Congreso, que como saben forma parte de los Estados Unidos. Y hay libros en esa biblioteca que señalan a los Estados Unidos como el cumplimiento del capítulo 13 del Apocalipsis. Luego pasamos a otro volumen, Conjeturas sobre las profecías, escritos a principios de 1799 por John Bacon. Al escribir sobre la segunda bestia del Apocalipsis, planteó una pregunta tan importante como hoy lo fue entonces. Dice: ¿acaso esta visión profética se refiere más particularmente al clero en general que estará en el escenario algún tiempo después de que se haya dado la herida mortal? ¿No empiezan algunos de los que se llaman protestantes a hablar como el dragón? ¿A buscar su favor? ¿A simpatizar con la antigua bestia? Al leer estas palabras de la edición original en la Biblioteca del Congreso, era difícil no interpretarlas como una advertencia. A partir de ahí pasamos a los extravagantes, una colección medieval de derecho canónico. Durante siglos, los escritores protestantes han señalado un pasaje que describe al Papa como Señor Dios. Los críticos a menudo han descartado la cita de plano, alegando que era un mito. No nos interesa discutir sobre ello, en cambio simplemente queríamos examinar una de las fuentes originales por nosotros mismos. Allí frente a nosotros una rara edición de 1501 de los extravagantes del Papa Juan XII, correspondiente al manuscrito del Vaticano conocido como VAT Lat 1397, folio 166b. Encontramos el pasaje exactamente donde los escritores anteriores dijeron que estaba: Señor Dios el Papa. Los manuscritos nos dieron una ventana al pasado.
Pero creer que nuestro Señor Dios, el Papa, el que promulgó dicha decretal, y de esta no podía decretar como decretó, debe considerarse herético. Nuestra siguiente parada nos pondría cara a cara con otro capítulo de la historia. Bien chicos, hemos estado caminando por DC y explorando algunas de las conexiones con Roma y el simbolismo y las imágenes que vemos aquí en DC. Y ahora estamos aquí en el monumento de la Segunda Guerra Mundial. Y definitivamente queremos ser muy cuidadosos en la forma en que hablamos de esto. Tengo familiares que han servido, familiares que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial específicamente. Así que cuando hablamos de esto, obviamente no estamos hablando negativamente de nuestros veteranos de ninguna manera, pero cuando caminan de nuevo no pueden evitar notar la influencia romana aquí. En la parte superior ven las águilas aquí y las coronas. Este es uno de los arcos. Este es el Atlántico. Y en el otro lado tenemos un arco idéntico que representa el Pacífico. En la parte inferior vemos a la diosa Nike con una espada rota en sus manos y los rayos del sol. Y luego, Alex, cuéntanos sobre la parte superior de esa cúpula. Bueno, sí, ves que le falta la parte superior y es un círculo perfecto, así que la luz del sol puede filtrarse. Así que más simbolismo solar. Sí, y sabes, un águila era un animal muy solar para Roma. Y entonces cuando ves 4 águilas y están sujetando básicamente una cinta que está envuelta alrededor de esta corona, es muy romano en su arquitectura. Y luego estabas hablando de la diosa Nike allí en el suelo y ves que está sosteniendo una espada rota en sus manos. Bueno, James, ¿qué es eso de ahí abajo en el suelo que está como debajo de su pie? Tiene el sol debajo de su pie. Roma misma era una religión basada en el sol. Así que puedes ver una especie de conexión ahí con el culto al sol, incluso solo en la imagen y el reflejo de la propia Roma. Y sabes, ves tantas referencias al sol que empiezas a preguntarte, ¿cuánto de esto fue intencional? Cuando empecé a investigar y a ver el simbolismo en Washington, D.C., es una escala de apostasía y el paganismo en una supuesta capital de una nación cristiana. Quiero decir de nuevo, tenemos los rayos del sol aquí claramente, esta abertura sobre la cúpula para que entre el sol. Quiero decir, es algo innegable. Sí, mucho. Además, veamos algunas de estas coronas mientras damos una vuelta y veamos qué más hay. Suena bien. Es una arquitectura bastante impresionante, ¿no? Vaya, sí. Entonces, ¿qué opinas de este lugar? Bueno, chicos, esta es la Universidad de Georgetown y fue fundada por John Carroll en 1789. Es la principal institución católica aquí en los Estados Unidos. Si piensas en lo que representaban los jesuitas, su misión y la contrarreforma fue deshacer todo lo que representaba la reforma protestante. Y una de las maneras en que lo hicieron fue introduciendo 2 escuelas de pensamiento, el preterismo y el futurismo. Con preterismo ubicaron los eventos del apocalipsis en un pasado lejano o con el futurismo en un futuro lejano. Pero todo para quitarle la imagen profética, la fe, al catolicismo romano como institución. Y han sido muy efectivos aquí en los Estados Unidos de América, influyendo en los líderes políticos, en instituciones, específicamente instituciones educativas, para impulsar este tipo de valores que nos han llevado a donde estamos hoy, donde los cristianos están tomando el control de los Estados Unidos de América y el protestantismo cree en el postmilenialismo o amilenialismo en algunos casos y cree que pueden instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Sí, así que obviamente acabamos de ir a la Universidad de Georgetown y vimos una especie de universidad jesuita, pero creo que necesitamos hablar brevemente sobre la orden jesuita. Estos libros fueron escritos por miembros de la orden jesuita, quienes comentan sobre el poder y las acciones de Roma en los últimos 1700 años. Esta edición más reciente contiene algunas bulas papales y otros documentos que dieron origen a problemas muy importantes.
Por ejemplo, la bula papal que dio inicio a la Inquisición, emitida por el Papa Inocencio IV ad extirpanda. La regla 25 aborda la utilidad o el uso de la tortura para los herejes. Como reconoce el conflicto de los siglos, los jesuitas fueron la élite romana que se opuso a las ideas protestantes. Lo que vemos aquí es un edificio muy viejo y para mí se remonta a la Edad Media. ¿Qué sucedió durante la Edad Media con los jesuitas y los protestantes? La contrarreforma que comenzó entonces. Y entonces cuando veo arquitectura que hace referencia a eso, no es que la arquitectura lo haya hecho, pero es interesante. Te hace recordar y debería hacernos recordar nuestra herencia. Claro, claro. Y esa época fue una época muy violenta. No era una época pacífica de esas de las que se aplasta esta protesta pacíficamente. Hay varios puntos que creo que deberíamos señalar aquí. Algunos de los cánones hablan, por ejemplo, de lo que Roma hizo con las escrituras incluso antes de la Reforma Protestante, donde las escrituras estaban realmente prohibidas para los laicos. Y entonces Roma forma parte del método de Roma, era dejar a la gente común en la oscuridad sobre la palabra de Dios. La regla 25 comenta sobre la utilidad o el uso de la tortura para los herejes. También podemos ver algunos de los documentos posteriores aquí, donde comentan cómo los herejes pueden ser quemados vivos a la vista de los hombres. Entonces cuando pienso en esta universidad veo estas tiendas de campaña aquí que están instaladas y veo que tienen todas estas sillas. Aquí hay muchas sillas preparadas para la graduación. Acaban de celebrar la ceremonia. Y cuando estamos en una prestigiosa universidad jesuita, no se trata solo de que un montón de jesuitas se gradúen de ella. También se trata de que hay gente de todo Washington, D.C. que va a esta universidad y que básicamente te abre las puertas. Si tienes un diploma, si te gradúas de la Universidad de Georgetown, es un nombre prestigioso. Y entonces tienes a estas personas que salen a la sociedad, la cultura, la religión, la política y están siendo influenciadas, lo sepan o no, por los ideales, la moral y la filosofía de una universidad jesuita. ¿Cómo moldea eso a una persona? ¿Cómo moldea eso a una persona? Sí, bueno, ¿y cómo moldea la cultura? Porque de nuevo, es una larga lista de personas que se gradúan, presidentes, empresarios, quiero decir actores. La idea de cursar un largo periodo de educación bajo la tutela de los jesuitas fue algo muy natural para llegar a donde estoy hoy. En pocas palabras, este país y este mundo se benefician de su compromiso con los principios jesuitas, con ser hombres. Como graduado de otra gran institución jesuita a la Universidad Xavier, tengo un gran afecto por el valor y el propósito de una educación jesuita. Y si miras también al águila, señalaste antes que en sus garras hay una cruz y el mundo. Sí, y es un poco diferente porque Estados Unidos tiene flechas y creo que es una corona de laurel. O una rama de olivo. O una rama de olivo en comparación con esto. Es el mundo, como el control sobre todo el mundo y el control sobre la religión. Vamos a controlar la iglesia y el Estado. Iglesia y Estado, exacto. Para examinar esto más a fondo, volvimos a la biblioteca del Congreso. Esta vez teníamos una cita con el curador de libros raros. Nuestro objetivo era examinar 2 manuscritos decretales escritos a manos del siglo XIII. Aunque el texto fue compilado originalmente por el canonista Graciano en el siglo XII, las copias manuscritas que examinábamos han sobrevivido casi 8 siglos y ahora reposaban bajo nuestras manos. Estos volúmenes ayudan a preservar lo que más tarde se convertiría en parte del Corpus Juris Canonici, la gran colección de derecho canónico medieval que fue reconocida formalmente bajo el papado de Gregorio XIII. Al examinar Distinctio 40, varios pasajes destacaron de inmediato. Ahí está. That's the si papa för operatorn salutet negligence, en solatin de negligence deprehendentur, RMSI, sui. Así que ahí está la Distinctio 40 si papa. Si un papa falla en su deber y lleva a la gente directamente al infierno, nadie en la tierra tiene autoridad para juzgarlo porque él juzga a todos. Otro presenta como un acto piadoso que Constantino llamara al papa Dios. Y ahí escrito directamente en el pergamino aparece el título Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Queda muy claro que el pontífice no puede estar sujeto al poder secular,
al que el piadoso príncipe Constantino llama Dios, puesto que es evidente que ni siquiera Dios puede ser juzgado por los hombres. Al estudiar el conflicto de los siglos, resulta difícil considerar documentos como estos meros artefactos históricos. Abordan directamente las cuestiones de autoridad, culto y conciencia. Muchas de las mismas preguntas que preocupaban a los cristianos siglos atrás vuelven a formar parte del debate público. Durante más de 150 años, los adventistas del séptimo día han advertido que los principios descritos en el Apocalipsis reaparecerían finalmente mediante la unión del poder religioso y civil, sometiendo la libertad de conciencia a una prueba definitiva. Cualquiera que sea su propia conclusión, contemplar estas fuentes originales nos recuerda que la historia merece un examen minucioso. Estos manuscritos han sobrevivido y la evidencia está disponible para quien desee analizarla. La pregunta es, ¿qué haremos con ella? La invitación de las Escrituras permanece. Temed a Dios y dadle gloria. Sentí mucha emoción al entrar al Rededícate 250. Este es un viaje que habíamos estado planeando durante meses. No estaba seguro de cómo iba a ser exactamente. A medida que la gente comenzaba a reunirse, terminamos de instalar nuestro puesto en el National Mall, organizamos nuestros documentos históricos y nos preparamos para entregar las tarjetas del conflicto de los siglos a tantas manos como fuera posible. ¿Habrá nacionalistas cristianos oponiéndose a los adventistas? ¿Se distribuirían las tarjetas del conflicto de los siglos masivamente? ¿Qué tipo de historias tendríamos al final del día en cuanto a la guía de Dios para que el mensaje del tercer ángel se extendiera? Toma un puñado de esas, de hecho puedes tomar aún más si quieres aquí mismo. Y la fila va en esa dirección. Muchas de estas personas ya han sido alcanzadas, pero puedes acercarte a ellas y simplemente decirles, oye, tienes tu tarjeta, ¿verdad? Hay personas que tienen hambre de la verdad y están engañadas. Y siento una carga y responsabilidad especial porque tengo la verdad que compartir con aquellos que no la tienen. Fue muy emocionante ver voces adventistas de todo el país trabajando juntas como una unidad cohesionada, cada uno aportando y tomando la iniciativa guiada por el Espíritu de Dios para salir y repartir miles de tarjetas con el mensaje del tercer ángel. Y fue realmente emocionante ver ese fuego y ese fuerte clamor comenzar a extenderse. ¿Han oído hablar de la Fundación Heritage? Bueno, nosotros no somos la Fundación Heritage, somos Heritage and Hope, pero la Fundación Heritage publicó un informe sobre la familia para 2026 que pide un día uniforme de descanso. El problema con eso es que en el siglo XIX, cuando las leyes azules eran más populares, había personas que eran arrestadas y puestas en cuadrillas de presos por violar esas leyes. Creo que Dios quería que lográramos algo especial allí al dar una advertencia. Hubo personas que tomaron tarjetas y tuvimos conversaciones increíbles con ellas. Estuvieron muy abiertos a lo que había allí y agradecieron mucho que nos tomáramos el tiempo para darles algo. Un señor extranjero, creo que de Rumanía o algo así, se me acercó. Era periodista y empezó a hacerme preguntas sobre el evento. Le expliqué con mucho cuidado cómo esto era el cumplimiento de la profecía, cómo veíamos la unión de la Iglesia y el Estado cuando no había sido así. Históricamente este país sí tenía separación entre la Iglesia y el Estado. Mientras le contaba la historia de la Reforma Protestante, la historia del catolicismo y por qué hubo una Reforma Protestante, su voz y su presencia típicas de un entrevistador decayeron. El filtro se desvaneció y pude verlo pensando, tratando de comprender lo que sabía sobre historia, política y religión. Todo empezaba a encajar y vi cómo sus ideas se iban deteniendo lentamente al darse cuenta de que lo que yo le decía no eran las divagaciones de un comentarista político o un fanático, sino una forma lógica y concisa de recorrer la historia. Tenía muchas preguntas y finalmente soltó el micrófono y siguió hablando conmigo. Pero lo que realmente me entusiasmaba era la oportunidad de que todos recorrieran la ciudad y oraran. Como resultado se distribuyeron miles de tarjetas y folletos y no hubo ninguna protesta pública en nuestra contra en ese momento. Creo que Dios intervino para evitarlo.
Pero entonces Dios hizo algo. El escenario estaba preparado, pero es la unión entre la iglesia y el Estado, el avivamiento que necesita este país. Si eres un seguidor de Jesús, has estado esperando toda tu vida este momento. Un día de renovación y un jubileo de oración para una nación. Este evento fue lo suficientemente importante como para que asistiéramos en persona, precisamente porque lo vimos como el cumplimiento de una profecía bíblica. Sabemos que vivimos tiempos difíciles porque la Declaración de Independencia misma es controvertida. Esta misma reunión es criticada como un intento de convertir a Estados Unidos en una nación cristiana. Nuestra Declaración de Independencia es una declaración de dependencia de Dios. Vemos cómo se fusionan el poder de la iglesia y el Estado, y es algo de lo que hablamos con frecuencia en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube. La separación de iglesia y el Estado tenía como objetivo evitar que el Estado o el gobierno controlaran a la iglesia. Nunca se pretendió que la iglesia no formara parte del gobierno, sino evitar que el gobierno la controlara. La iglesia, como solía ser, se encargaba del Estado, pero con el tiempo, poco a poco, las cosas cambiaron y nosotros, que crecimos en esta generación, diría que probablemente en los últimos 150 años creemos que la iglesia no tiene ninguna relación con el Estado, cuando antes era al revés. Y por eso fue muy interesante venir a un evento donde habría una dedicación nacional de los Estados Unidos a Dios y presenciar qué tipo de avivamiento podría venir como fruto de ese compromiso. Lo estamos haciendo hoy, de nuevo, para rededicar esta nación al Señor de los ejércitos. Escuchen nuestras oraciones por la rededicación hoy. Rededicación nacional. Que nos redediquemos. Una rededicación. Señor, en este gran aniversario nacional nos reunimos para rededicar nuestro país a ti. Así como en el principio dedicamos esta tierra a tu santísimo nombre, hoy aquí, Señor, en este 250 aniversario de la independencia estadounidense. Por la presente, rededicamos a los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Oremos sin cesar. Oremos por nuestra nación de rodillas. Había mucha gente allí que estaba engañada y piensa que Estados Unidos debería ser una nación cristiana y tal vez incluso que ya no debería haber separación entre iglesia y Estado. Hay muchos cristianos que anhelan un verdadero avivamiento en Estados Unidos, pero no se dan cuenta de que el mecanismo del que forman parte los llevará en última instancia a la crisis de la marca de la bestia. Y muchos serán tomados por sorpresa. Espero que Dios nos haya usado para llegar a esas personas, compartirles la verdad y con suerte abrirles los ojos al verdadero lugar que ocupa Estados Unidos en la profecía. Estamos en el umbral de la unión entre la iglesia y el Estado y estamos viendo que se impulsan leyes azules. Si alguna vez hubo un momento para advertir a la gente porque el tiempo es corto, sería ahora. Sí, haremos esa ley. Leyes azules, leyes azules, ley azul, leyes azules, leyes azules, leyes de reposo dominicales, leyes azules, leyes azules, leyes de cierre dominical, leyes azules. Las leyes azules significaban que todo estaba cerrado. Leyes azules, leyes azules, leyes azules, tal vez leyes azules dominicales, leyes azules, leyes azules, leyes sabáticas, leyes sabáticas, leyes sabáticas. Recuerdo las leyes azules, historias sobre las leyes azules. Estas leyes se conocen como leyes azules, leyes azules. Leyes azules solía ser algo que imponíamos a toda la cultura para recordar las leyes azules. Tiene la ley azul, se llamaban leyes azules. Leyes azules dominicales, todo tiene que permanecer cerrado un domingo. Alemania todavía tiene leyes azules. Así que las leyes azules eran los domingos, todo cerrado. Las leyes azules en Estados Unidos. La idea de las leyes azules todavía tiene mucho sentido. ¿Recuerdan las leyes azules? ¿Alguno de ustedes recuerda haber leído sobre eso al menos? Todos los estados tenían leyes azules. Todo está cerrado los domingos, todavía tienen leyes azules los domingos, así que todo está cerrado. La única manera de comenzar el regreso al orden moral en este país es por la fuerza. Es la única manera. Realmente necesitamos ser realmente despiadados cuando se trata del ejercicio del poder. Hoy oro, Señor, para que no hayas terminado con Estados Unidos de América. Cuando leo Éxodo 31:13, el tema del sábado significa que es Dios quien nos santifica.
Entonces el sábado para mí es una doble reprensión contra los dos errores del catolicismo, donde enseña la salvación en el pecado o la salvación por el mérito del hombre. Como protestante creo que la justificación por la fe se produce a través de la fe y no por las obras de la ley. Y para mí guardar el sábado es un hecho significativo de que es Dios quien me santifica, Dios quien transforma mi corazón y Dios obrando en mí. En Filipenses 2:13 es Dios quien obra en ustedes para querer hacer y guardar sus mandamientos, pero es la obra de Dios de principio a fin. No tengo ningún mérito para nada de eso. No tengo ningún mérito en mí. ¿Ustedes están a favor de las leyes azules y ese tipo de cosas? Bien, ¿qué sería entonces si alguien, digamos, fue a la iglesia siendo cristiano, pero fue a la iglesia el sábado? Eso somos nosotros. ¿O son ustedes? Somos nosotros. Bien, ¿de acuerdo a qué denominación pertenecen? Cristianos mesiánicos. Entonces ustedes están a favor de un día de descanso uniforme, pero sería una legislación dominical. Esto es lo que la Fundación Heritage está impulsando. Eso es lo que estoy diciendo, no es una pregunta trampa. Creo que el debate entre el sábado y el domingo es importante porque se trata de la gran crisis de la marca de la bestia de la que se habla en Apocalipsis 13 y 14. Sabemos que hay una marca y una señal. La señal es Dios y sus mandamientos. Es una señal entre su pueblo, tanto en sus mentes, a través de sus pensamientos, como en sus acciones. De igual manera, sabemos que habrá una señal o una marca para la bestia, y lamentablemente gran parte del mundo ahora mismo se está maravillando en pos de la bestia. Creo que mucha gente lo hace, sin duda, quizás la mayoría, sin darse cuenta. Me entristece ver todas las tiendas abiertas los domingos. Yo también participo como cualquiera, pero sería bueno que pudiéramos volver a un día de descanso donde colectivamente honráramos la orden del Señor. Cuando era muy joven, no íbamos de compras ni hacíamos nada los domingos, excepto ir a casa de la abuela y comer con la familia. Pero de nuevo, si los corazones de la gente no cambian, pues puedes cerrar todos los días de la semana y aún así Satanás seguirá gobernando. Y luego hoy la gente puede hacer lo que quiera, es como cualquier otro día. Pero creo que sería genial tener un día de descanso nacional, un día de reposo nacional para darle a todos la libertad de celebrarlo como quisieran, pero sin legislarlo desde el gobierno. Honestamente creo que debería ser el sábado, ese es el día de reposo original, pero aceptaré el domingo si es lo que podemos conseguir. Tuvimos a un nacionalista cristiano llamado Stephen Wolf, lo entrevistamos en nuestro canal y dijo que la forma en que haría que la gente fuera a la iglesia el domingo sería restringiendo la capacidad de comprar y vender. Así que no sería una adoración forzada, no se obligaría a la gente a tener fe, simplemente se crearían las condiciones externas para que la gente pudiera dejar de lado las preocupaciones terrenales ordinarias y así poder concentrarse en el propósito de ese día, o al menos en el propósito de esa adoración que sería más celestial. Me parece que hoy en día sería más fácil imponer algún tipo de consecuencia monetaria o financiera para asegurar que al menos los negocios de la gente estén cerrados al público. La ley, en mi opinión, sería simplemente negar el acceso al público. Eso les negaría a las personas una fuente de ingresos para ese día, obviamente, porque no podrían vender sus cosas, pero tendrían que hacerse cumplir. Así que si hay una ley, tendría que haber algún tipo de sanción involucrada con el comportamiento. Ahora, si ustedes han leído Apocalipsis 13 sobre la marca de la bestia, eso es un paralelismo directo con Apocalipsis 13. Entonces, ¿les preocupa saber que hay gente que quiere hacer eso también? Y ellos, incluso varios de ellos, Stephen Wolf, Joel Webben, han hablado abiertamente sobre cómo el castigo eventualmente podría llegar a la pena capital. Yo miraría todas estas leyes morales específicas en el Antiguo Testamento, y algunas de ellas son leyes civiles, códigos civiles. Y diría que las que especifican la pena de muerte, que según el pacto de Noé en Génesis capítulo 9, en realidad hay un solo crimen, no solo un pecado, sino también un crimen que merece o exige incluso la pena capital. Y ese es quitarle la vida a alguien en el caso de adulterio o en el caso de romper leyes azules que teníamos en los libros aquí en los Estados Unidos. Por bastante tiempo, leyes sabáticas o leyes de blasfemia o este tipo de cosas donde quiera que se mencione la pena de muerte, como yo lo vería. Ese sería un castigo máximo. Lo que yo diría es para el delincuente incesante que lo que ha hecho una y otra vez y otra vez y otra vez
Han recibido ciertas multas, ciertas sanciones, se les ha dicho que cesen y desistan, han pasado años, han continuado, entonces sí podría elevarse hasta el máximo como castigo hasta ese punto. Lo mismo sería para blasfemia y adulterio, por ejemplo. Los delincuentes reincidentes podrían teóricamente enfrentar la pena de muerte. Teóricamente un delincuente reincidente podría. No comenzarían ahí, pero eventualmente para los delincuentes reincidentes y las personas que están incitando disturbios y hablando podrían ser condenados a muerte públicamente. Eso es preocupante, sí, absolutamente. Como dices, debería ser una libertad de elección. Si te castigan por no seguir una religión, entonces no somos peores que otras organizaciones malas del pasado. No quiero mencionar nombres, pero como los nazis, ¿verdad? Castigan a la gente por no ser como ellos. Y entonces puedes decir que es bajo el cristianismo, pero no nos volvemos diferentes a ellos, ¿verdad? Y en la página 61, aquí mismo, en forma y rementi, puedes ver que hay un juramento que se está prestando. Y de hecho, este juramento se menciona en el conflicto de los siglos, que a los herejes cismáticos y rebeldes del Papa y sus sucesores los perseguiré y los aniquilaré. Y creo que encontramos evidencia de que eso es exactamente lo que sucedió. La primera vez que leí el conflicto de los siglos, personalmente, fue probablemente, o tal vez hace un par de décadas, lo leí por primera vez cuando era adolescente. Y como vimos, por ejemplo, en 2015, con la Alianza Europea del Domingo y la publicación de Laudato Si y algunas encíclicas que hablaban del descanso dominical, con el paso del tiempo se hizo cada vez más evidente de lo que había leído de niño era aún más cierto. Claro que ya lo sabía entonces, pero verlo cumplirse lo hizo aún más poderoso y una realidad viva. Y es una lectura fantástica para repasar la historia y luego cambiar de perspectiva y hablar de lo que está por venir. Ofrece una visión profética. Creo que debemos recordar que este libro fue escrito hace más de 100 años. Y les diré, en mi primera interacción con algunos de los nacionalistas cristianos que hemos entrevistado, para mí fue una gran llamada de atención de que este momento está aquí. Estamos realmente en los últimos instantes del tiempo. Estamos más cerca del fin que nunca y la decisión final, la prueba final, la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, se acerca más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Y por eso tenemos que difundir el mensaje ahora para que puedan elegir el lado del bien, para que puedan tener vida eterna y estar con Dios en el cielo. Pero si nos remontamos al siglo XVII, hubo protestantes que comenzaron a reconocer esta conexión entre el sábado y el domingo con la ley de Dios y la marca de la bestia, específicamente conectándola con la marca de autoridad de Roma, para lo que ellos afirman tener autoridad divina para cambiar. Otra cosa que encontramos es, comentando como antes sobre el cambio del sábado al domingo, Roma de hecho presentó un argumento en el Concilio de Trento de que ese cambio no se basó en la enseñanza de Cristo, non Christi predicatione cesarunto, sino que fue sobre la autoridad, sed autorati ecclesiae mutata sunt, o sobre la autoridad de la iglesia se hizo el cambio. Y esto fue en respuesta a los protestantes que realmente afirmaban la sola escritura, que Roma necesitaba una respuesta válida para socavarlos, y parte de su método para hacerlo fue señalar su inconsistencia, en muchos casos seguir guardando el domingo. No todos los protestantes eran reformados. El argumento de Roma aquí al señalar, oye, sabes, si guardas el domingo y lógicamente estás aceptando la autoridad de la Iglesia Católica Romana, porque nosotros somos los que tuvimos la autoridad para cambiar ese día. Y ese fue parte del argumento que se estaba dando en ese momento por parte del arzobispo de Regio, Gaspare Afoso, y puedes ver su oración aquí en 1562, 18 de enero de 1562. La Iglesia Católica afirma que han cambiado el día de reposo al domingo, pero no hay precedente bíblico para eso. No hay respaldo bíblico detrás de eso. Pregunta, ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento es acuérdate de santificar el día de reposo. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica trasladó la solemnidad del sábado al domingo. Pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? Respuesta, la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo resucitó de entre los muertos un domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. Pregunta,
¿Con qué autoridad la iglesia sustituyó el domingo por el sábado? Respuesta: la iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó. Los 10 mandamientos de Dios que fueron escritos en piedra con su propio dedo, significando su permanencia y naturaleza inmutable, no pueden ser cambiados por el hombre, no pueden ser cambiados por ningún prelado terrenal. Creo que es la prueba, similar a la prueba en el jardín, que parecía solo un fruto, pero era algo que Dios preguntó, y era: ¿obedecerás o no? Creo que la gente se enfrentará a una prueba similar al final, y la pregunta es: ¿obedecerás a Dios o no? Y quienes no superen esa prueba, lamentablemente, corren el riesgo de perderse. Por eso es algo que me preocupa profundamente, y es una gran responsabilidad para nosotros poder compartir la verdad del sábado. Hubo muchas cosas emocionantes al venir a Washington, D.C. Me encanta venir a la capital de nuestra nación. Soy un estadounidense patriota, amo a mi país, pero al mirar a mi alrededor veo eventos que se desarrollan en la sociedad y la cultura que ya no puedo ignorar. Veo la erosión de los valores básicos en este país sobre los que se fundó, la separación de la iglesia y el Estado. Dijeron separación entre la iglesia y el Estado. Dije: está bien, olvidemos eso por una vez. La capacidad de practicar la religión libremente. Veo la combinación del poder de la iglesia y el Estado confluyendo como nunca antes en la historia de esta nación, y eso me deja con la idea de que hay tanta gente que necesita escuchar la verdad. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para advertirles? Necesitamos ir y mostrarles el mensaje del tercer ángel. Necesitamos hablarles sobre el pronto regreso de Cristo. Entonces la verdadera pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Estamos preparados para la pronta venida de Cristo? ¿Y qué estás haciendo para ayudar a difundir el mensaje del Evangelio a quienes lo necesitan desesperadamente? ¿Qué harás?